Hola y bienvenido a Universo Nocturno. Me alegra muchísimo que estés aquí. Esta noche vamos a dejarnos llevar suavemente por los cielos que se arremolinan sobre nosotros, mientras desentrañamos los secretos del tiempo atmosférico. Esas brisas suaves, los cúmulos que se elevan como montañas vivas, las nevadas delicadas y esas tardes tibias bañadas por el sol, todo aquello que compone el ánimo cambiante del cielo. Piensa en este video como una invitación a flotar sin peso entre las nubes, mientras tú sigues cómodo y recogido allí donde estés. Ahora, debería darte una pequeña advertencia amable. Este video está pensado para ayudarte a relajarte y deslizarte hacia el descanso. Pero existe la ligera posibilidad de que resulte lo bastante interesante como para mantenerte despierto. Si acabas a las 2 de la madrugada con los ojos abiertos pensando en nubes cumulonimbus y en el efecto Coriolis, bueno, al menos te habrás vuelto un poco más sabio. Antes de empezar, me encantaría saber ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video y qué hora es allí ahora mismo? Sea medianoche, amanecer o cualquier punto intermedio, es un placer enorme acompañarte. Y si disfrutas de estos viajes tranquilos llenos de curiosidad, recuerda dejar un me gusta y suscribirte al canal. Ayuda a que Científico Adormecido crezca y permite que más personas como tú puedan quedarse dormidas con la cabeza llena de una maravilla serena. Una nota rápida, esta narración mencionará temperatura, presión y algunas cosas relacionadas con cómo reacciona tu cuerpo al clima, pero es solo con fines educativos y de entretenimiento. No pretende ser consejo médico ni sustituir atención profesional. Si tienes cualquier preocupación sobre calor, frío o salud en general, consulta a un profesional cualificado. Así que, si quieres, cierra los ojos, deja caer los hombros y respira largo y despacio. Esta noche vamos a explorar cómo funciona el clima. La ciencia detrás de cada gota de lluvia, cada arcoíris y cada trueno que retumba en el cielo. Empecemos. Y lo haremos observando algo que nos rodea todo el tiempo, pero a lo que casi nunca prestamos atención. A menos, claro, que decida comportarse mal el aire. La atmósfera, el océano invisible donde nace el clima. Vivimos en el fondo de un océano invisible de gases, un mar suave y cambiante que llamamos atmósfera. A diferencia del océano de agua, aquí no necesitamos un tubo para respirar, aunque a veces pueda despeinarnos o hacer que un papel salga volando de la mesa. La atmósfera es el escenario donde se representa todo lo que llamamos clima. Y, en proporción al tamaño del planeta, es tan delgada como la piel de una manzana. La mayor parte se aferra a la Tierra en una franja estrecha y poco profunda. Si alguna vez has volado en avión a unos 11.000 metros de altura y has mirado por la ventanilla, ya has sobrepasado una buena parte de ella. La atmósfera está formada por capas, cada una con su personalidad, como los pisos de un pastel, aunque no tan apetecibles. La capa más baja, y donde ocurre absolutamente todo el clima que nos importa, es la troposfera. Aquí es donde se forman las nubes, cae la lluvia y el viento hace de las suyas. Esta capa alcanza unos 11 kilómetros de altura y rodea, aunque se eleva más sobre el ecuador y desciende sobre los polos. Por encima se encuentra la estratosfera, hogar de la capa de ozono, una especie de gafas de sol del planeta que bloquean las radiaciones más traviesas del sol. Más arriba está la mesosfera, donde los meteoros se incendian y dejan trazos de luz al desintegrarse. Más allá se extiende la termosfera, reino de auroras y satélites, donde la temperatura puede alcanzar miles de grados, aunque no lo notarías, porque el aire es tan tenue que apenas podría calentarte. En el borde exterior, fundiéndose con el espacio, está la exosfera, el susurro final de nuestra atmósfera, donde las moléculas son tan escasas que muchas simplemente se pierden en el vacío cósmico. Pero por ahora, quedémonos en casa, en la troposfera. Aquí el aire está compuesto principalmente por nitrógeno, que representa alrededor del 78%. El oxígeno ocupa otro 21%. El resto es un cóctel de gases en trazas, argón, dióxido de carbono y una pizca de vapor de agua que cambia según el lugar. No es la mezcla más fabulosa, pero es perfecta para la vida tal como la conocemos. Ahora hablemos de cómo se comporta el aire, porque aquí es donde las cosas empiezan a volverse interesantes. El aire es un fluido, igual que el agua, fluye
sobre todo, responde a los cambios de temperatura y presión. El aire caliente sube porque es menos denso. El aire frío baja porque pesa más. Este principio tan simple, aire cálido arriba, aire frío abajo, es el latido del clima. Cuando el sol ilumina la Tierra, no la calienta por igual. El ecuador recibe más energía, los polos, muy poca. La Tierra se calienta más rápido que el agua. Las montañas son más frías que los valles. Todas estas diferencias crean zonas de aire caliente y aire frío. Y como a la naturaleza le encanta el equilibrio, la atmósfera pasa su vida intentando igualar esas diferencias. Imagina un trozo de suelo bajo el sol. Conforme se calienta, el aire que está encima comienza a ascender. Al elevarse, se enfría. Y el aire frío no puede retener tanta humedad. Si ese aire contiene vapor de agua, este se condensa en pequeñas gotas, formando nubes. Mientras tanto, el aire más fresco de alrededor corre para ocupar su lugar. Este movimiento se llama convección. Es el mismo principio que mueve burbujas en una olla de agua hirviendo, solo que aquí ocurre a escala planetaria. Ahora, hablemos de presión. El aire tiene peso, poco, pero suficiente para que la columna completa de aire sobre tu cabeza ejerza alrededor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado a nivel del mar. Es como si tuvieras un gato pequeño presionando suavemente cada centímetro de tu cuerpo. A esto lo llamamos presión atmosférica y cambia según la altitud y el estado del tiempo. Los sistemas de alta presión suelen ser tranquilos, el aire desciende, lo que dificulta la formación de nubes y favorece cielos despejados. Los sistemas de baja presión son más animados, el aire asciende, fomenta la formación de nubes y puede dar lugar a lluvia o tormentas. La diferencia de presión entre dos zonas genera viento. El aire se desplaza de donde hay más presión hacia donde hay menos, intentando equilibrar el sistema, aunque lo haga de forma algo torpe y desordenada. Y porque la Tierra gira, y gira rápido, más de 1600 kilómetros por hora en el Ecuador, ese movimiento del aire se tuerce y gira. Este desvío se conoce como efecto Coriolis. En el hemisferio norte, los vientos se curvan hacia la derecha, en el sur, hacia la izquierda. Suena a magia, pero es pura física en acción. Añade humedad, montañas, océanos y color del día, y obtienes una atmósfera en movimiento constante. Incluso en un día aparentemente calmado, pequeñas corrientes rozan tu piel, cambian la humedad y hacen bailar discretamente las diferencias de temperatura. Es un sistema no solo vivo, sino vivaz. Lo más elegante de todo esto es que esta máquina gigantesca, siempre en movimiento, funciona sin un solo interruptor. Se organiza sola, guiada por la física, la gravedad y la regla de oro de la termodinámica. La energía quiere repartirse. El calor intenta fluir de lo caliente a lo frío. La presión busca equilibrarse. El agua quiere evaporarse, luego caer y volver a evaporarse. La atmósfera quiere equilibrio. Rara vez lo consigue, claro, pero nunca deja de intentarlo. Y por eso existe el clima. Porque la Tierra es una esfera inquieta envuelta en gases templados, danzando con la luz del sol mientras gira por el espacio. Cada ráfaga de viento, cada nube y cada gota de lluvia forman parte de esta búsqueda eterna de equilibrio. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas nubes corriendo o sientas una brisa en el cuello, recuerda que no son movimientos al azar, son parte de algo inmenso y hermoso. Un ballet antiguo, invisible, coreografiado por la luz del sol y movido por la gravedad. Y todo comienza aquí, en el aire que respiras. El sol. El sol está a unos 150 millones de kilómetros de distancia, pero aún así es el gran titiritero del clima de nuestro planeta. Sin su luz, la Tierra sería una roca fría y silenciosa, sin viento, sin nubes y, desde luego, sin aplicaciones del tiempo avisándonos de lluvias locales que misteriosamente empapan nuestros calcetines por completo. La energía solar es el motor principal de todo lo que llamamos clima. Llega en forma de luz, técnicamente radiación electromagnética, y calienta la superficie terrestre. Pero aquí aparece el primer giro interesante: el sol no calienta directamente la atmósfera. En realidad, calienta
el suelo, los océanos y todo lo que descansa sobre la superficie del planeta. Y son esos elementos, la tierra, el agua, las rocas, la vegetación, los que después calientan el aire que se encuentra encima. Así que el aire no se calienta por la luz solar en sí, sino por el calor que la tierra emite de vuelta hacia arriba, un poco como una cocina encendida calentando el aire que flota sobre ella. Por supuesto, no todas las zonas del planeta absorben la luz solar por igual. Debido a la forma esférica de la Tierra y a la inclinación de su eje, algunas regiones reciben un baño generoso de luz, mientras que otras apenas reciben un resplandor tenue. El Ecuador, por ejemplo, recibe la luz de forma más directa que los polos, que viven bajo un ángulo más oblicuo y disperso. Todo esto crea un desequilibrio delicioso y persistente. Los trópicos se calientan con rapidez, mientras que las regiones polares permanecen frías. Y cuando existe un desequilibrio, la naturaleza hace lo que siempre hace, intenta igualarlo. El resultado es movimiento. Un movimiento constante, elegante, siempre cambiante en la atmósfera. El aire cálido cerca del Ecuador asciende. Al hacerlo, deja tras de sí una zona de baja presión en la superficie. El aire de regiones con mayor presión se desplaza para ocupar ese hueco. Mientras tanto, ese aire cálido que ha subido sigue su camino en altura y se va desplazando hacia los polos, enfriándose poco a poco. En latitudes más altas, ese aire desciende de nuevo y comienza a regresar hacia el ecuador cerca del suelo. Este patrón a gran escala se conoce como célula de convección. Pero como la Tierra es grande, redonda y a los humanos nos encanta poner nombres, hemos identificado 3 grandes células de circulación en cada hemisferio. Cerca del ecuador está la célula de Hadley. Más al norte o sur, en latitudes medias, encontramos la célula de Ferrel. Y cerca de los polos, la célula polar. Juntas funcionan como una cinta transportadora invisible que redistribuye el calor desde el ecuador hacia los polos, manteniendo la atmósfera en movimiento perpetuo. Dentro de estas células nacen los grandes sistemas de vientos. Cerca del ecuador están los alisios, vientos constantes que soplan de este a oeste. Durante siglos, los navegantes utilizaron estos vientos para cruzar océanos, a veces sin querer. Si alguna vez te has preguntado cómo alguien terminó descubriendo tierras nuevas por accidente, los alisios tienen gran parte de culpa. Un poco más lejos del ecuador, en latitudes medias, encontramos los vientos del oeste, que soplan de oeste a este. Son los responsables de desplazar sistemas meteorológicos a lo largo de Norteamérica y Europa. Y más cerca de los polos soplan los vientos del este polares, fríos, secos, avanzando de este a oeste. Ahora bien, estos patrones serían líneas rectas perfectamente limpias si la Tierra no estuviera girando. Pero llega otro giro, literal, de la historia meteorológica, el efecto Coriolis. Como la Tierra gira, todo lo que se mueve sobre su superficie, incluido el aire, sufre una desviación sutil. No porque el aire tenga personalidad o esté nervioso ante un escenario, sino simplemente por física. Imagina esto, la Tierra rota más rápido en el ecuador y más lentamente en los polos. Cuando una masa de aire se desplaza de una latitud a otra, arrastra consigo la velocidad de rotación que tenía en su punto de origen. Ese desajuste hace que se desvíe. En el hemisferio norte, la desviación es hacia la derecha. En el hemisferio sur, hacia la izquierda. Este efecto no hace que el aire gire dramáticamente como el remolino de un lavabo, pero a gran escala es fundamental. Gracias a él, los ciclones giran en sentidos opuestos en cada hemisferio y los vientos globales forman bandas ordenadas en lugar de un caos absoluto. Si ampliamos aún más la vista, encontraremos otra fuerza poderosa, la corriente en chorro o jet stream. Son bandas estrechas de aire rapidísimo que serpentean por lo alto de la atmósfera, justo donde se encuentran grandes masas de aire diferentes. La más conocida es la corriente en chorro polar, que fluye entre el aire frío polar y el aire más templado de latitudes medias. Circula a unos 10 a 14 kilómetros de altura y puede alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora, más que muchos coches deportivos, aunque con mucha menos agresividad al volante. Las corrientes en chorro se forman allí donde hay fuertes contrastes de temperatura.
Son como ríos de viento que dirigen sistemas meteorológicos enteros. Cuando se ondulan o se desplazan, pueden traer olas de frío, de calor, activar tormentas o dejar a los meteorólogos sin dormir. También afectan a tus vuelos. Si alguna vez viajaste de oeste a este y notaste que el trayecto fue sorprendentemente corto, probablemente viajaste subido a una corriente en chorro, la versión atmosférica de una cinta transportadora. Solo que muchísimo más rápida. Pero la Tierra no solo gira, se calienta y mueve sus corrientes de aire. También está inclinada a unos 23 grados y medio. Y esa inclinación nos regala las estaciones. Mientras la Tierra viaja alrededor del Sol durante un año, distintas regiones del planeta reciben distinta cantidad de luz. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, vive el verano, días más largos, luz más directa, más energía. El sur, en cambio, vive el invierno. 6 meses después, la situación se invierte. Y en los periodos intermedios, primavera y otoño, ambos hemisferios reciben una iluminación más equilibrada. Este reparto cambiante de la luz solar modifica la temperatura global, lo que transforma patrones de viento, rutas de tormentas y también el comportamiento de los océanos. Y ya que hablamos de océanos, esas cuencas inmensas y azules que cubren más del 70% de la superficie del planeta, no son simples espectadores pasivos. Son gigantes silenciosos que absorben cantidades enormes de energía solar y la guardan como si fueran baterías térmicas naturales. El agua tarda más en calentarse que la tierra, pero también tarda mucho más en enfriarse. Esa diferencia entre cómo se calientan y enfrían el mar y los continentes es una de las razones por las que las zonas costeras disfrutan de climas más suaves. Los océanos también se mueven. Corrientes enormes, como la corriente del Golfo o la corriente del Oroso, transportan agua cálida a lo largo de miles de kilómetros, ayudando a regular el clima global de una forma que pocas veces percibimos. Y cuando las condiciones del océano cambian de manera significativa, como durante los episodios del Niño o la Niña, sus efectos se sienten en todo el planeta, alteran lluvias, sequías, temperaturas, tormentas. Es como si el océano tuviera el poder de ajustar el volumen del clima mundial. Así que, recapitulemos. Sin levantarte de tu cama ni apartar la manta, acabas de viajar a través de la compleja coreografía del motor climático de la Tierra. El Sol calienta el planeta de manera desigual. Ese calentamiento hace que el aire suba y baje. La rotación terrestre desvía ese aire en curvas suaves. Las corrientes en chorro lo transportan como cintas de viento a gran velocidad. Y la inclinación de la Tierra garantiza que ninguna región permanezca igual por mucho tiempo. El resultado es un mundo donde no existen 2 días idénticos. El viento que roza tu mejilla, las nubes que avanzan tranquilas sobre tu cabeza y la lluvia que golpea tu ventana forman parte de un gran ballet planetario impulsado por la luz del Sol y moldeado por el movimiento. Es un equilibrio delicado, interpretado durante miles de millones de años. Y todo, desde la brisa más suave hasta la tormenta más feroz, comienza con el toque cálido y distante del Sol. Humedad. La humedad del aire es una de esas cosas que casi nunca notas. Hasta que decide poner tu pelo rebelde o empañar tus gafas. Pero lo cierto es que esa agua invisible que flota en la atmósfera desempeña un papel central en la formación del clima en todo el planeta. Las nubes, produce lluvia y nieve, alimenta tormentas. Y también es responsable de algunos de los paisajes más hermosos y dramáticos del cielo. En pocas palabras, la humedad es el ingrediente secreto de la atmósfera, y está en todas partes, incluso cuando el firmamento parece completamente despejado. Vamos a empezar por el término humedad, que no es más que una forma elegante de decir vapor de agua. El vapor de agua es simplemente agua en estado gaseoso, y la cantidad que puede contener el aire depende de la temperatura. El aire cálido puede contener más vapor y el aire frío menos. Por eso los días de verano se sienten pesados, húmedos y casi tropicales, mientras que el aire del invierno resulta seco y crujiente. No es imaginación, al donde hay menos humedad flotando en un ambiente frío. Cuando los meteorólogos hablan de humedad, suelen referirse a 2 conceptos, humedad absoluta y humedad relativa.
es la cantidad real de vapor de agua presente en el aire. Algo así como decir, hay 12 gramos de agua por metro cúbico. La unidad relativa, en cambio, es más emocional. Es un porcentaje que compara cuánto vapor hay en el aire con cuánto podría contener a esa temperatura. Si la humedad relativa es del 100%, significa que el aire está completamente saturado, no puede sostener más vapor, así que la condensación es inminente. Es entonces cuando aparecen el rocío, la niebla o las nubes. Seguramente lo has notado en un día caluroso de verano, aunque el aire no esté saturado, una humedad relativa alta puede hacer que todo se sienta pegajoso y lento. Esto ocurre porque el sudor no se evapora con facilidad en un ambiente húmedo, y ese es el mecanismo natural del cuerpo para refrescarse. En cambio, el aire seco permite que el sudor se evapore rápidamente, haciéndote sentir más fresco, aunque quizá también un poco como un lagarto del desierto en lugar de un pájaro tropical. Ahora hablemos de las nubes. Esas mantas suaves y esponjosas que flotan sobre nosotros parecen ligeras como el aire, pero en realidad están hechas de innumerables gotitas diminutas de agua o de cristales de hielo si el aire es lo bastante frío. Cada gotita es tan pequeña que harían falta casi un millón para formar una sola gota de lluvia. Y, aún así, una nube cúmulo, esas redondas, grandes y mullidas que dibujábamos de pequeños, puede llegar a pesar cientos de miles de kilos. Sí, una nube puede ser tan pesada como un avión gigante, y aún así flotar tranquilamente, como si la gravedad hubiese decidido tomarse un descanso. Pero ¿cómo se forman realmente estas nubes? Todo empieza con la evaporación. El agua de los océanos, lagos, ríos e incluso del propio suelo se calienta con el sol y se transforma en vapor. Ese vapor asciende porque el aire cálido es menos denso y más ligero que el aire frío. A medida que sube, la presión disminuye y el aire se expande, y al expandirse, se enfría. El aire frío no puede contener tanta cantidad de vapor de agua, así que el exceso se condensa en diminutas gotas o cristales de hielo, que se adhieren a partículas microscópicas como polvo, sal marina o polvo. A estas partículas se las conoce como núcleos de condensación, pequeños granos sobre los que se construyen las nubes visibles. El tipo de nube que se forma depende de cómo asciende el aire y de cuánta humedad esté disponible. Cuando el aire sube suavemente, se forman nubes estratos, planas, grises, responsables de esos cielos encontrados que parecen apoyarse sobre nuestros hombros. Cuando el aire asciende rápidamente, aparecen nubes cúmulo. Las clásicas nubes algodonosas, si además el ambiente es inestable y muy húmedo, esos cúmulos pueden crecer y crecer hasta convertirse en cumulonimbus, auténticas montañas en el cielo y motores de tormentas. Y hay muchas más. Las cirros son brumas altas hechas de cristales de hielo, las lenticulares, sobre montañas, parecen platos voladores, las monatos juegan como bolsas redondeadas bajo otras nubes, típicas del tiempo dramático. Y las altocúmulos castellanos parecen una fila de pequeñas torres. Nombres que suenan a hechizos, pero forman parte de un vocabulario muy real del cielo. Una nube no llora de inmediato. Primero necesita que sus gotitas crezcan lo suficiente como para vencer la resistencia del aire. Eso ocurre mediante un proceso llamado coalescencia, en el que las gotitas chocan entre sí y se fusionan, formando otras más grandes. Cuando alcanzan unos 2 milímetros de diámetro, empiezan a caer como lluvia. En nubes muy frías, el proceso ocurre con cristales de hielo en lugar de gotas. La humedad se congela alrededor de ellos hasta que se vuelven lo bastante pesados como para caer como nieve. Curiosamente, las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima, por mucho que lo dibujen así en los cuentos. Mientras caen, el aire las aplasta ligeramente por debajo, dándoles forma de panecillo redondeado. Si se hacen demasiado grandes, se parten en gotitas más pequeñas antes de llegar al suelo. Tipos de precipitación. Nieve, si la temperatura es inferior a 0 desde la nube hasta el suelo. Cada copo es un cristal de hielo cuya forma depende del frío y la humedad. Las estrellas de 6 puntas son solo un tipo más de esta colección infinita, agua-nieve. Cuando la nieve se derrite parcialmente y vuelve a congelarse antes de tocar tierra, lluvia engelante, cae en forma líquida, pero se congela al instante al tocar superficies frías.
Puede transformar calles y aceras en pistas de hielo en minutos. Granizo, algo muy distinto. Se forma dentro de tormentas con potentes corrientes ascendentes. Un pequeño núcleo de hielo es empujado arriba y abajo varias veces dentro del cumulonimbo, acumulando capas de agua superenfriada que se congelan una sobre otra. Cuando la piedra se vuelve demasiado pesada para que el aire la sostenga, cae. El granizo puede ser tan pequeño como un guisante, o tan grande como una pelota de golf, o más, aunque eso último es poco común y mejor observarlo desde un lugar seguro. Rocío y escarcha. El agua no siempre cae del cielo. A veces se posa suavemente sobre las superficies. El rocío aparece cuando el suelo pierde calor por la noche, se enfría y provoca que el vapor del aire se condense en gotitas brillantes. Si la temperatura baja de cero, el rocío se convierte en escarcha, adornando hojas y ventanas con patrones delicados de hielo. El ciclo del agua. Todo este ir y venir, evaporación, condensación, precipitación, es parte del ciclo del agua, el sistema de reciclaje perfecto de la naturaleza. El agua se evapora del mar, viaja por el aire, forma nubes, cae como lluvia o nieve, y vuelve a los ríos y océanos para comenzar de nuevo. Un viaje interminable que lleva ocurriendo desde antes de que existiera la primera forma de vida. Este ciclo ha estado funcionando durante miles de millones de años, y es esencial para toda forma de vida en la Tierra. Pero el aire no necesita estar completamente quieto para que se formen nubes o lluvia. De hecho, los frentes, esas fronteras invisibles entre masas de aire distintas, suelen ser responsables de algunos de los cambios de tiempo más marcados. Cuando una masa de aire cálido y húmedo se encuentra con otra masa de aire frío y seco, el aire cálido se ve obligado a ascender. Y al elevarse, comienza la condensación, nacen las nubes, y muchas veces, llega la lluvia. Por eso, tantos cambios meteorológicos comienzan con el paso de un frente. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas una nube, recuerda que no es solo un mechón blanco flotando sin rumbo. Es la punta visible de un proceso inmenso. Un equilibrio delicado entre temperatura, humedad y movimiento, ocurriendo en silencio a tu alrededor. Cada gota minúscula suspendida en el aire, cada velo de niebla, cada chaparrón repentino. Todo forma parte de una danza elegante y antigua que se desarrolla sobre nuestras cabezas. Y todo empieza con algo tan sencillo y tan vital como la humedad del aire. Invisible, a menudo desapercibida, pero imprescindible. Tormentas, los fuegos artificiales de la atmósfera. Cuando la atmósfera decide celebrar, las tormentas son su forma de lanzar fuegos artificiales. Retumban, brillan, descargan cortinas de agua e incluso, a veces, lanzan granizos del tamaño de nueces contra los tejados. Y aún así, pese a todo ese dramatismo, una tormenta no es más que aire, agua y un toque de electricidad. Como un cóctel meteorológico con un adorno muy ruidoso. Vamos a ver cómo se forman. Cómo se forman las tormentas. En el corazón de toda tormenta hay algo muy sencillo. Aire cálido y húmedo ascendiendo hacia capas más frías. Ese ascenso se llama corriente ascendente y suele empezar con el calentamiento de la superficie. Imagina una tarde calurosa de verano. El sol ha estado calentando el suelo durante horas y una bolsa de aire cercana se vuelve más cálida que la rodea. Como el aire caliente es más ligero, empieza a elevarse. A medida que sube, se enfría. Recuerda, cuando el aire asciende hacia zonas de menor presión, se expande y pierde temperatura. Si transporta suficiente humedad, llega un momento en el que alcanza su punto de rocío, la temperatura en la que el vapor de agua comienza a condensarse en gotitas. Y cuando se produce esa condensación, se libera calor latente, una energía que impulsa aún más la corriente ascendente. Es como si a un globo que ya estaba subiendo le colocáramos pequeños cohetes. Con este proceso, una nube comienza a crecer. Al principio parece un cúmulo inocente, blandito y redondeado. Pero si hay mucha humedad y la atmósfera es inestable, esa nube puede crecer y crecer hasta convertirse en una auténtica torre vertical que puede alcanzar hasta 16 kilómetros de altura. Más alto que el Everest. Dentro de esa estructura,
reina el caos. La corriente ascendente empuja aire cálido hacia arriba sin parar, mientras la gravedad arrastra aire frío y gotas de lluvia hacia abajo, creando la corriente descendente. Ese vaivén aire subiendo, aire bajando es el motor de la tormenta. Las fases de una tormenta. Las tormentas suelen avanzar por 3 etapas claras. 1. Etapa 1. El aire cálido asciende y la nube crece. Como inflar un globo, estable, silencioso, sin sobresaltos. 2. Etapa madura. Aquí empiezan los fuegos artificiales. La nube crece verticalmente, las gotas se forman y caen, aparece el relámpago y el trueno. Es el momento en el que corrientes ascendentes y descendentes conviven en un ballet de humedad y energía. 3. Etapa de disipación. La corriente descendente domina. La lluvia enfriará la superficie, cortando el suministro de aire cálido que alimentaba la tormenta. Sin ese combustible, la estructura pierde fuerza y se desvanece. Pero aún nos falta el protagonista más espectacular. El relámpago. El relámpago es la forma que tiene la naturaleza de equilibrar cargas eléctricas, aunque lo haga con un estilo bastante llamativo. Dentro del cumulonimbus, el roce entre diminutos cristales de hielo y gotas de agua genera una separación de cargas. Los cristales más ligeros se vuelven positivos y suben, los granizos y gotas más pesadas se cargan negativamente y bajan. Esta separación crea una diferencia enorme de voltaje, de millones de voltios, entre distintas zonas de la nube, entre nube y tierra, o incluso entre una nube y otra. Cuando el aire ya no puede resistir semejante tensión, ocurre la descarga. Eso es el relámpago. Primero se forma un líder escalonado, un canal débil y casi invisible que avanza en zigzag hacia el suelo. Cuando está lo bastante cerca, el propio suelo envía un trazador ascendente. Y cuando ambos se conectan, un torrente de energía atraviesa ese canal y lo ilumina con un destello brillante. Eso es lo que vemos como rayo. El aire dentro del canal se calienta hasta 30.000 grados Celsius en microsegundos. Mucho más que la superficie del Sol. Ese calentamiento súbito hace que el aire se expanda en una explosión diminuta, creando una onda de choque. El trueno. La luz viaja más rápido que el sonido, por eso siempre vemos el relámpago antes de oírlo. Si quieres calcular la distancia de una tormenta, solo tienes que contar los segundos entre el destello y el trueno, y dividir entre 5. Ese número te dará la distancia aproximada en millas. Así que, si cuentas 10 segundos entre el destello y el trueno, el rayo cayó aproximadamente a 2 millas de distancia. Los relámpagos vienen en muchas variantes. Está el rayo nube-tierra, el más llamativo y también el más peligroso, especialmente si, por alguna mala decisión, estás sosteniendo un palo de golf en un campo abierto. Luego tenemos el rayo intranube, que serpentea dentro de una sola nube. Y el rayo nube a nube, que salta entre sistemas separados por una remota atmósfera. Y después están los fenómenos más exóticos. El rayo en bola, ese que aparece como una esfera luminosa y que sigue siendo uno de los grandes misterios del tiempo. Y los splites y bullets, fenómenos eléctricos de gran altitud que ascienden hacia la mesosfera. Los splites parecen medusas rojas, y durante décadas se pensó que eran alucinaciones de pilotos. Ahora sabemos que son reales y profundamente hermosos. Aunque el relámpago es fascinante, también es inmensamente poderoso. Un solo rayo puede transportar más de 1.000 millones de voltios, energía suficiente para iluminar un pequeño pueblo durante un instante. Puede provocar incendios, dañar edificios y, por desgracia, ser mortal. Por eso existe ese consejo sencillo de seguridad. Si oyes el trueno, entra en un lugar cubierto. No es un lema perfecto, pero funciona. El granizo, el viento y la fuerza que desciende desde las nubes. Las tormentas también pueden traer consigo otra manifestación dramática, el granizo. Como ya vimos, el granizo nace dentro de las potentes corrientes ascendentes de una tormenta. Las gotas de agua son arrastradas hacia zonas altas y frías, se congelan y luego caen, solo para volver a ser empujadas hacia arriba y recubiertas por nuevas capas de agua que se congela al instante.
tamaño depende de la fuerza de la tormenta, puede ser tan pequeño como un guisante o tan grande como una pelota blanca de sodio. Luego está el viento. Las tormentas suelen producir ráfagas intensas cuando la corriente descendente empuja aire hacia el suelo. Al chocar con la superficie, ese aire se dispersa rápidamente, creando lo que se conoce como un bongusto, un estallido de viento. Son eventos capaces de causar daños importantes y a veces se confunden con un tornado, aunque su comportamiento es muy distinto. Y hablando de tornados, algunas tormentas pueden generarlos, aunque no todas. Las culpables suelen ser un tipo particular de tormenta llamado supercélula. Una supercélula contiene un mesociclón, una corriente ascendente que gira. Esa rotación se forma gracias a la cizalladura del viento, un cambio en la velocidad y dirección del viento con la altura, que genera un giro horizontal en la atmósfera. Si una corriente ascendente poderosa inclina ese giro y lo coloca en vertical, comienza a rotar alrededor de un eje vertical, como una peonza. Dentro de una supercélula, el mesociclón puede intensificarse. Y si todo encaja de manera precisa, un embudo rotatorio puede descender desde la base de la nube. Si ese embudo toca tierra, se convierte en un tornado. Son eventos raros y requieren una combinación exacta de condiciones. Pero cuando ocurren, están entre los fenómenos atmosféricos más intensos del planeta. Aún así, la mayoría de las tormentas son mucho más sutiles, estallidos breves de energía que traen lluvia, viento y algún que otro destello eléctrico. A veces aparecen en grupos llamados tormentas multicelulares o se forman a lo largo de un frente frío, donde el aire frío empuja al cálido hacia arriba. Un fenómeno curioso asociado a las tormentas es el frente de racha. Es el borde delantero del aire frío que la tormenta expulsa hacia afuera mediante su corriente descendente. Cuando este aire se esparce, levanta el aire cálido que encuentra por delante, y ese ascenso puede dar lugar a nuevas células tormentosas. Una tormenta puede dar origen a otra, y esta a otra más, como un juego atmosférico de relevos. Y a pesar de toda esta fuerza, de todo este espectáculo, las tormentas son sorprendentemente comunes. En cualquier instante del día, hay alrededor de 2000 tormentas activas en la Tierra. Sí, 2000 tornados. Mientras tú estás tumbado, escuchando esta narración tranquila, en algún punto del planeta las nubes parpadean y murmuran mientras avanzan por el cielo. Son un recordatorio de lo viva y dinámica que es nuestra atmósfera. Cada tormenta es una expresión breve pero poderosa de energía natural, una pequeña alteración en la eterna búsqueda de equilibrio del aire que nos rodea. Y cuando el cielo se ilumina de repente y le sigue un gruñido profundo y rodante, no es solo ruido, es el cielo liberando tensión, un suspiro eléctrico que se escapa hacia el mundo. Pero cuando la atmósfera quiere dejar claro su mensaje, cuando ya ha tenido suficiente de brisas amables y lluvias pasajeras, libera sus espectáculos más intensos, tornados y huracanes. Estos gigantes son los protagonistas del teatro meteorológico de la Tierra, masas giratorias de energía pura capaces de abrir caminos en el paisaje y transformar costas enteras. Son ruidosos, poderosos y a veces aterradores. Y aún así, bajo toda su furia, siguen las mismas reglas fundamentales que gobiernan cualquier tipo de clima: aire, humedad, presión y movimiento, solo que amplificados al máximo. Comencemos por los tornados. Un tornado es una columna de aire en rotación que se extiende desde la base de una tormenta hasta el suelo. Suelen durar poco, a veces solo unos minutos, pero pueden alcanzar una intensidad sorprendente. De hecho, tienen los vientos superficiales más fuertes jamás registrados en la Tierra. Los tornados más intensos pueden superar los 480 km por hora, más rápidos que un coche de Fórmula 1, y mucho menos educados. Aún no entendemos del todo cómo se forma un tornado, pero los meteorólogos han identificado varios ingredientes clave. El primero es una tormenta muy fuerte, normalmente una supercélula, el mismo tipo del que hablamos antes. Las supercélulas son especiales porque contienen un mesociclón, una corriente ascendente que gira dentro de la tormenta. Ese giro comienza por la cizalladura del viento, una situación en la que los vientos cambian de velocidad o dirección a diferentes alturas.
Imagina viento cálido y húmedo llegando desde el sureste, mientras que en altura soplan vientos más rápidos desde el oeste. Esto crea un giro horizontal en la atmósfera baja. Si una tormenta se forma justo encima de esta zona, su potente corriente ascendente puede inclinar esa rotación y ponerla vertical. Así nace una columna de aire girando dentro de la propia nube. Pero no todos los mesociclones se convierten en tornados. Para que ocurra, la rotación debe intensificarse, estrecharse y extenderse hacia abajo, formando un embudo. Si ese embudo toca tierra, entonces sí, tenemos un tornado. El proceso es extremadamente delicado y depende de cambios sutiles de presión, humedad y características del terreno. Hay tormentas que insinúan durante horas que podría formarse un tornado y nunca ocurre. Otras generan uno con muy poca advertencia. Una vez en marcha, un tornado puede desplazarse a velocidades muy distintas, desde caminar lentamente por el paisaje hasta avanzar a más de 110 km por hora. La mayoría son pequeños y relativamente débiles, clasificados como EF0 o EF1 en la escala Fujita mejorada, pero muy de vez en cuando surge un monstruo. Un EF4 o EF5, capaz de arrasar barrios enteros y levantar automóviles como si fueran juguetes. La escala Fujita mejorada clasifica los tornados del 0 al 5 según el daño observado. Un EF0 puede romper ramas y derribar carteles, un EF5 puede arrancar casas enteras de sus cimientos y dejar un paisaje que parece sacado de otra realidad. Los tornados son más frecuentes en Estados Unidos, especialmente en una región conocida como Tornado Alley, que se extiende desde Texas hasta Dakota del Sur. La geografía allí es perfecta para su formación. Aire cálido y húmedo del Golfo de México se encuentra con aire frío y seco procedente de las Rocosas y Canadá. Todo ello bajo un cielo amplio sin montañas que bloqueen el flujo. Pero no son exclusivos de esa región. Se han registrado tornados en todos los continentes excepto en la Antártida. Los trombos marinos, tornados que se forman sobre el agua, aparecen en las costas de Florida, en el Mediterráneo e incluso en Canarias. Y lugares tan aparentemente tranquilos como el Reino Unido registran varios tornados al año, aunque suelen ser bastante suaves y, podríamos decir, casi educados en comparación. Huracanes. Los huracanes llamados ciclones o tifones en otras partes del mundo son enormes sistemas de tormentas giratorias que nacen sobre aguas oceánicas cálidas. Pueden alcanzar cientos de kilómetros de diámetro y mantenerse activos durante días o incluso semanas. Si los tornados son pequeños bailarines frenéticos, los huracanes son motores colosales, lentos y poderosos, que arrastran consigo una cantidad inmensa de energía atmosférica. Para que uno de estos gigantes pueda formarse, deben cumplirse varias condiciones. Primero, el océano debe estar lo bastante cálido, al menos 26 grados centígrados, y esa temperatura tiene que extenderse a una profundidad considerable, unos 40 o 50 metros. Esa reserva de agua caliente es el combustible del huracán. Segundo, debe existir una perturbación previa en la atmósfera, como un conjunto de tormentas desorganizadas. Y tercero, el viento en altura debe ser relativamente uniforme. Si hay demasiada cizalladura vertical, es decir, si los vientos cambian bruscamente de velocidad o dirección con la altura, la tormenta se desgarrará antes de nacer. Cuando todas estas piezas se alinean, el agua cálida del océano empieza a evaporarse, cargando el aire de humedad. Ese aire asciende, se enfría y condensa, formando nubes y liberando calor latente, el mismo truco energético del que hablamos al describir las tormentas eléctricas. Ese calor adicional calienta a su vez el aire que lo rodea, que sube todavía más. El aire circundante fluye hacia el centro para ocupar su lugar y, debido al efecto Coriolis, comienza a girar suavemente. Así nace una depresión tropical. Si el sistema sigue creciendo, organizando su circulación y absorbiendo más humedad, pasa a ser una tormenta tropical. Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km por hora, recibe finalmente el título de huracán. Un huracán tiene varias partes bien definidas. En el centro está el ojo, una región sorprendentemente tranquila, de presión muy baja, donde el viento disminuye e incluso puede verse un cielo azul intenso. Alrededor del ojo se encuentra
Esta es la zona más peligrosa de todo el sistema. Más allá se extienden las bandas de lluvia, brazos espirales que rodean el huracán durante cientos de kilómetros, llevando chubascos, rachas de viento y tormentas aisladas. Los huracanes se clasifican con la escala Saffir-Simpson, del 1 al 5, según la velocidad del viento. Un huracán de categoría 1 puede provocar daños moderados en árboles y tejados. Uno de categoría 5, con vientos que superan los 250 kilómetros por hora, puede devastar regiones enteras, dejando áreas inhabitables durante semanas o meses. Pero el viento no es la única amenaza. Los huracanes también generan marejada ciclónica, un aumento del nivel del mar causado por los vientos empujando el agua hacia la costa. La marejada, combinada con lluvias intensas, es a menudo la causa principal de víctimas y daños, especialmente en zonas bajas. Y hablando de lluvia, un huracán puede descargar más de 60 centímetros de agua en tan solo unos días. Esto provoca inundaciones repentinas, deslaves e impactos muy lejos de la costa. La inmensidad y lentitud de algunos huracanes hace que incluso regiones lejanas del ojo sufran días enteros de viento y lluvia persistente. Curiosamente, a pesar de su violencia, los huracanes desempeñan un papel importante en el equilibrio climático del planeta. Ayudan a redistribuir calor desde los trópicos hacia latitudes más altas, moviendo energía donde más se necesita para equilibrar el sistema. En su propia y turbulenta manera, forman parte del intento perpetuo de la atmósfera por encontrar armonía. A diferencia de los tornados, los huracanes pueden seguirse y predecirse con bastante antelación gracias a satélites y modelos numéricos. Suele haber varios días de aviso, lo que permite preparar evacuaciones y reducir riesgos. Aún así, su tamaño y fuerza hacen que sean difíciles de controlar una vez que llegan a la costa. Y luego, tan rápido como surgieron, empiezan a desaparecer. Cuando un huracán avanza hacia aguas más frías o en tierra firme, pierde su fuente de energía. Su motor se apaga, los vientos se debilitan y la lluvia disminuye poco a poco, hasta que el gigante se dispersa y se disuelve en la atmósfera. Tras el paso de una gran tormenta, lo que queda pueden ser días de limpieza y silencio, pero, desde el punto de vista meteorológico, el ciclo ya ha completado su arco dramático, desde un mar cálido, pasando por un coloso en espiral, hasta convertirse en un recuerdo indomable. A pesar de su poder, tanto los tornados como los huracanes siguen las mismas reglas que gobiernan todo el clima de nuestro planeta. Son síntomas de un desequilibrio, calor que necesita desplazarse, presiones que buscan nivelarse, energía que intenta encontrar reposo. No son anomalías, sino expresiones inevitables de las fuerzas que mantienen viva y en movimiento a la atmósfera terrestre. Así que, la próxima vez que escuches un trueno lejano o veas imágenes de nubes girando desde un satélite, recuerda que estás contemplando algunas de las historias más poderosas que la Tierra puede contar. Turbulentas, intensas, a veces intimidantes, pero también extraordinariamente hermosas. Un recordatorio de lo viva que está nuestra bóveda celeste. Viento. El viento es el escultor invisible del mundo. No puedes verlo, pero lo notas jugar con tu cabello, empujar hojas por las aceras o darle la vuelta a tu paraguas solo para recordarte quién manda. Puede ser suave o feroz, juguetón o devastador, y sin embargo, en esencia, no es más que aire que decide moverse. Aire que se niega a quedarse quieto. En su forma más básica, el viento nace de diferencias de presión atmosférica. Nada más. Cuando una zona tiene una presión más alta que otra, el aire fluye desde la región de mayor presión hacia la de menor presión, intentando equilibrar el sistema. Cuanto mayor es la diferencia, más fuerte sopla el viento. Es una especie de ordenamiento natural, aunque los resultados rara vez son ordenados. Puedes imaginar estas diferencias de presión como colinas y valles. El aire, igual que el agua, fluye cuesta abajo, desde las zonas de alta presión hacia las de presión más baja. Pero, a diferencia del agua, el aire no viaja en línea recta. La rotación de la Tierra lo curva y lo desvía. Aquí vuelve a entrar en escena nuestro viejo conocido, el efecto Coriolis. A medida que la Tierra gira, cualquier masa de aire en movimiento se ve ligeramente desviada, hacia la derecha en el hemisferio norte
Observamos el planeta a gran escala, cerca del ecuador, donde el sol calienta con mayor intensidad, el aire se eleva formando una zona de baja presión. Esa masa de aire asciende, se dispersa hacia los polos en altura y desciende alrededor de los 30 grados de latitud norte y sur, generando zonas de alta presión. El aire que cae vuelve a dirigirse hacia el ecuador a ras de superficie, creando los vientos alisios, corrientes constantes de este a oeste. Eran tan confiables que los navegantes de antaño dependían de ellos para cruzar los océanos, a veces con destino claro y a veces descubriendo territorios que nunca buscaron. Podría decirse que la era de la exploración fue impulsada por una mezcla equitativa de viento y ambición. Entre los 30 y los 60 grados de latitud soplan los vientos del oeste, que arrastran los sistemas meteorológicos que recorren Norteamérica y Europa. Y cerca de los polos vuelven a aparecer vientos del este, llamados vientos polares, que empujan aire frío hacia latitudes medias. Todo forma parte del sistema global de circulación atmosférica, una red de cinturones de viento y corrientes en chorro que envuelven al planeta. Pero el viento no vive solo en la escala global. También es intensamente local. De hecho, algunos de los vientos más fascinantes se forman a pequeña escala, moldeados por montañas, valles y costas. Tomemos la brisa marina, por ejemplo. En un día soleado, la Tierra se calienta más rápido que el océano. El aire sobre la Tierra asciende, creando una zona de baja presión. El aire más fresco del mar se desplaza hacia la costa para ocupar su lugar, generando esa brisa suave que muchos asociamos con días de verano. Por la noche, el proceso se invierte, la tierra se enfría antes que el mar y la brisa sopla hacia el océano. Un vaivén diario, simple y precioso. En las montañas, los vientos adoptan un carácter aún más marcado. Durante el día, el aire a lo largo de las laderas se calienta, asciende y atrae aire del valle, es el viento anabático. Por la noche, ese aire se enfría y baja de nuevo hacia el valle, el viento catabático. Estas subidas y bajadas pueden provocar cambios bruscos de temperatura y forman parte del día a día en muchas comunidades de montaña. Algunos vientos catabáticos se han vuelto casi legendarios. El Mistral, en el sur de Francia, es un viento frío y seco que desciende por el valle del Ródano hacia el Mediterráneo. Puede superar los 80 km por hora y ha influido en la arquitectura local. Muchas casas tienen ventanas pequeñas o protegidas del lado por donde llega este viento inclemente. En California están los Santa Ana, vientos calientes y secos que soplan desde el interior desértico hacia la costa. Pueden avivar incendios forestales y desecar vegetación en cuestión de horas. Su llegada se recibe a menudo con una mezcla de respeto y aprensión. Y luego están los Chinook, a veces llamados comedores de nieve. Se forman en las laderas orientales de las montañas rocosas, cuando aire cálido y seco desciende rápidamente hacia las llanuras. Pueden elevar la temperatura a más de 20 grados en menos de una hora. Imagínate salir por la mañana a un frío invernal y estar en manga corta a la hora del almuerzo. Es como si la naturaleza encendiera un enorme secador de pelo. El viento también puede ser sorprendente. Algunas ráfagas aparecen de forma repentina, como los microestallidos, intensos descensos de aire dentro de tormentas eléctricas. Estas corrientes caen con fuerza, golpean el suelo y se dispersan violentamente, llegando a derribar árboles, dañar estructuras e incluso crear peligro para aeronaves. Y luego existen remolinos más juguetones, los diablillos de polvo, pequeños torbellinos que se forman en días calurosos y secos cuando el suelo se calienta de manera desigual. Los pequeños remolinos que a veces ves girar sobre el asfalto en un día caluroso no son tornados, aunque puedan parecer sus versiones diminutas y traviesas. Son remolinos de polvo, columnas estrechas de aire caliente que asciende, hace girar partículas del suelo y dibuja espirales que, en general, son totalmente inofensivas. Suelen aparecer en zonas áridas y dan la impresión de ser pequeñas criaturas jugueteando en medio del desierto. En el extremo opuesto están los galernas y los ciclones, sistemas de viento a gran escala asociados a zonas de baja presión muy intensa. Una galerna suele definirse como un viento sostenido por encima de los 60 km por hora, lo bastante fuerte como para doblar árboles o dificultar caminar.
Los ciclones, dependiendo de su ubicación y de su intensidad, pueden traer vientos equivalentes a los de un huracán, lluvias torrenciales y peligrosas marejadas. Pero no todos los vientos son violentos ni llamativos. Algunos actúan como actores secundarios permanentes, invisibles, constantes y silenciosos. Uno de los más importantes son las corrientes en chorro, esos ríos de aire que serpentean a gran velocidad en las capas altas de la atmósfera, sobre la tropopausa. Viajan entre 160 y 320 km por hora y se desplazan de oeste a este, moviéndose como ríos perezosos pero veloces en el cielo. Las corrientes en chorro se forman donde chocan masas de aire con grandes diferencias de temperatura, como en el límite entre el aire polar y el aire templado. Su posición varía según la estación, y ese simple movimiento puede alterar rutas de tormentas, patrones de sequía, calor extremo o frío prolongado. Cuando una corriente en chorro circula más de lo habitual, puede atrapar sistemas meteorológicos en un mismo lugar durante días, olas de calor interminables, lluvias persistentes o episodios de frío que parecen no tener fin. A pesar de ser invisibles, el viento bordea nuestro mundo en profundidad. Transporta humedad, dispersa semillas, lleva polen de un lugar a otro y esculpe rocas en granos de arena con el paso del tiempo. Mueve dunas en los desiertos, crea ventisqueros en las regiones polares, impulsa veleros a través de océanos y hace girar turbinas que alimentan ciudades enteras. Es un susurro suave y, al mismo tiempo, una fuerza transformadora. A lo largo de la historia, los seres humanos han dependido de él y lo han observado con respeto. Los navegantes lo usaban para cruzar mares. Agricultores y pastores lo observaban para anticipar cambios de tiempo. Hoy, lo capturamos en forma de energía renovable sin quemar una sola gota de combustible. El viento también influye directamente en cómo sentimos la temperatura. Puede arrastrar el aire cálido lejos de zonas recalentadas y traer aire frío donde hace falta. En verano, una brisa puede sentirse como un alivio. En invierno, puede atravesar tu abrigo como si fuese vapor. De ahí surge el concepto de sensación térmica, esa diferencia entre la temperatura real y la que percibe tu piel cuando el viento se lleva el calor corporal más rápido de lo normal. El viento no baja la temperatura, pero sí puede hacerte sentir como si lo hiciera. Aunque a veces parezca caótico, el viento obedece leyes muy precisas, gradientes de presión, diferencias de temperatura, la forma del terreno y la rotación de la Tierra. Es un lenguaje que el planeta pronuncia constantemente. Así que la próxima vez que escuches a los árboles moverse tras tu ventana o sientas una brisa tocarte la mejilla, recuerda que estás percibiendo uno de los signos más claros de que la atmósfera está viva, en movimiento y llena de energía silenciosa. Invierno, el reino del hielo. Cuando el invierno llega, no lo hace de puntillas. El paisaje cambia por completo. Los árboles quedan desnudos y quietos. Los estanques se transforman en láminas de cristal. El aire adopta un mordisco frío que pellizca la nariz. La nieve cubre tejados, amortigua el sonido y dibuja un mundo de blancos suaves y silencios profundos. Pero bajo esa calma aparente hay una ciencia llena de matices. La nieve, el hielo, el granizo, el aguanieve y la lluvia helada no son simples formas de invierno, son las huellas más frías del carácter de la atmósfera. Empecemos por la nieve, el símbolo por excelencia del invierno. Un copo de nieve comienza su existencia muy arriba, en las capas frías de la atmósfera, como una diminuta partícula de polvo. El vapor de agua se deposita directamente sobre ese grano y se congela, creando un cristal de hielo. A medida que desciende a través de la nube, más vapor se adhiere y se congela, moldeando la estructura del copo. Su forma final depende de la temperatura y la humedad del aire, factores que cambian constantemente durante la caída. Por eso es tan improbable encontrar dos copos idénticos. La mayoría adoptan una estructura hexagonal, 6 brazos, 6 puntas, 6 simetrías. Esto ocurre porque las moléculas de agua siempre se unen en ángulos específicos, creando patrones repetidos y sorprendentemente bellos. Algunos copos parecen agujas, otros placas o estrellas. Y bajo un microscopio revelan figuras geométricas que parecen diseñadas por un relojero paciente, cuando
se derriten parcialmente, formando pequeñas gotas. Luego, al pasar por aire más frío cerca del suelo, vuelven a congelarse, convirtiéndose en bolitas de hielo que rebotan al caer. Suenan crujientes bajo los pies, resbalan, pero generalmente son manejables. La lluvia helada es, con diferencia, una de las formas de precipitación invernal más traicioneras. Al igual que el aguanieve, comienza su viaje como copos de nieve muy arriba en la atmósfera. Al caer, atraviesa una capa de aire cálido y se derrite por completo, convirtiéndose en lluvia. Pero justo antes de tocar el suelo, entra en una fina capa de aire frío. Ese aire está bajo cero, pero la gota no tiene tiempo suficiente para volver a congelarse durante la caída. Así que desciende en forma de agua superenfriada, todavía líquida, hasta que toca una superficie. En el instante en que una de esas gotas toca una acera, un coche o la rama de un árbol, se congela al momento, formando una película lisa y transparente de hielo. El resultado es un brillo hermoso y peligrosísimo. Cada ramita parece hecha de cristal, pero cada carretera se convierte en una pista de patinaje involuntaria. A diferencia de la nieve, que puede retirarse sin demasiados problemas, el hielo se adhiere como si tuviera voluntad propia. Caminar o conducir se vuelve una auténtica aventura. La lluvia helada es, de hecho, una de las principales causas de apagones invernales. El peso del hielo puede romper cables y derribar árboles sin esfuerzo. Luego está la escarcha, esos dibujos finos y delicados que aparecen en noches frías y tranquilas. La escarcha se forma cuando la superficie se enfría por debajo del punto de rocío, es decir, la temperatura a la que el aire se satura y además cae por debajo de cero. El vapor de agua pasa directamente de gas a sólido, formando pequeños cristales de hielo. El resultado suele ser una capa blanca y suave sobre hierba, ventanas o parabrisas, decorada con formas que parecen plumas o helechos. Existe un pariente aún más espectacular, la escarcha blanca o hoarfrost. Esta aparece solo en condiciones muy específicas, noches claras, sin viento y con mucha humedad. En lugar de una capa fina, los cristales crecen en estructuras más complejas, auténticas agujas o abanicos de hielo que pueden transformar un paisaje entero en una escena de cuento. A diferencia de la nieve, la escarcha no cae del cielo, crece directamente sobre las superficies, como esculturas creadas por el propio aire. En ocasiones, el invierno también nos regala un fenómeno más extraño, la niebla helada o icefo. Ocurre cuando diminutas gotas superenfriadas se congelan en suspensión cerca del suelo, formando una bruma espesa hecha de cristales microscópicos. Es habitual en regiones extremadamente frías, como Alaska o el norte de Canadá, donde las temperaturas pueden caer hasta 30 C o menos. Esta niebla da al aire un brillo plateado y reduce la visibilidad de manera drástica, como si el mundo se hubiera convertido en un sueño congelado. Y no podemos olvidar el papel del viento. El invierno suele sentirse más frío de lo que marca el termómetro debido a la sensación térmica. No es una ilusión. Tu piel calienta una delgada capa de aire justo encima de ella, creando una barrera térmica natural. El viento se lleva esa capa protectora, forzando tu cuerpo a perder calor más rápido. Cuanto más fuerte sopla, más rápido se marcha ese calor y más frío se siente. Por ejemplo, si estás a 6C, 20F, pero sopla viento a 25 km por hora, tu cuerpo puede sentirlo como si fueran 15C. La sensación térmica no cambia la temperatura real, pero sí cuánto tarda en aparecer la hipotermia o la congelación. El viento, en invierno, es un mordisco real. Las ventiscas, los pesos pesados del invierno no se definen solo por la nieve. Lo que realmente importa es el viento y la visibilidad. Según los meteorólogos, para que exista una ventisca debe haber vientos continuos o rachas frecuentes de al menos 56 km/h, visibilidad reducida a 400 metros o menos, todo ello durante 3 horas o más. De hecho, puedes tener ventiscas sin que caiga un solo copo nuevo, basta con que la nieve suelta del suelo sea levantada por el viento. Estas tormentas pueden paralizar ciudades, dejar viajeros atrapados y crear condiciones de pantalla blanca en las que el horizonte desaparece por completo.
Las ráfagas de nieve o snow squall son otra historia, breves, intensas y repentinas. Aparecen casi sin aviso, duran poco, a veces menos de una hora, pero pueden bajar la temperatura bruscamente y volver peligrosas incluso carreteras secas. Si alguna vez pasaste de un cielo despejado a una pared de nieve en menos de un minuto, probablemente viviste un snow squall. A pesar de lo complicadas que pueden ser, las condiciones invernales cumplen funciones vitales. La nieve acumulada en las montañas almacena agua dulce para la primavera. El hielo refleja luz solar y ayuda a regular la temperatura global. Y hasta la nieve y la escarcha protegen las raíces del suelo del frío extremo. Así que la próxima vez que veas tu aliento al exhalar o recojas un copo sobre tu guante, recuerda que estás observando una de las coreografías más delicadas de la atmósfera. Cada cristal, cada brillo congelado, cada campo nevado es una obra precisa de la física. Y detrás del silencio del invierno se esconde una historia de temperatura, movimiento, humedad y tiempo, escrita en hielo y susurrada por el viento. Algunos fenómenos meteorológicos no llegan con estruendo. No hay rayos, no hay truenos, no hay copos cayendo en masa. Solo una suave espesura en el aire. Un velo gris que difumina los contornos y amortigua los sonidos. Eso es la niebla, la criatura más silenciosa y misteriosa del tiempo atmosférico. No ruge, no cae, no golpea. Se desliza, susurra, envuelve. Y aunque parece simple, la niebla es científicamente más compleja de lo que aparenta. En esencia, la niebla es simplemente una nube a nivel del suelo. Se forma cuando el vapor de agua se condensa en diminutas gotitas suspendidas tan cerca de nosotros que el mundo entero parece volverse compacto y pequeño. Las gotas son tan pequeñas que no caen como lluvia, flotan, dispersan la luz y reducen la visibilidad, dándole al paisaje un aire íntimo y onírico. Existen varios tipos de niebla, cada una con su propia personalidad. La más común es la niebla por irradiación, que nace en noches despejadas y tranquilas. El suelo pierde calor rápidamente, enfría el aire cercano y, si ese aire es suficientemente húmedo y alcanza el punto de rocío, comienzan a formarse las gotitas. Suele aparecer al amanecer, especialmente en valles donde el aire frío se acumula. La niebla por irradiación es delicada. Una brisa ligera puede dispersarla como si fuera humo. Y cuando el sol comienza a calentar la tierra, desaparece lentamente, elevándose como un telón que sube en un escenario. Luego está la niebla por advección, producto del movimiento horizontal del aire. Ocurre cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie más fría, por ejemplo, un aire marítimo templado que avanza hacia una costa helada. El aire húmedo se enfría desde abajo y, al llegar al punto de rocío, se forma una niebla espesa que puede extenderse por kilómetros y persistir durante horas o incluso días. Es la niebla clásica de los puertos, los faros y las historias marítimas. También existe la niebla de ladera o slope fog, típica de zonas montañosas. Se forma cuando el aire húmedo asciende por una pendiente, al ganar altura, la presión disminuye, el aire se expande y se enfría. Si la humedad es suficiente, la niebla aparece y puede envolver montes enteros. A diferencia de la niebla por irradiación, la niebla de ladera puede aparecer tanto de día como de noche, y suele quedarse quieta hasta que cambian los patrones de viento. Y ahora llega una invitada más peculiar, la niebla de evaporación, también conocida como niebla de vapor. Esta aparece cuando aire muy frío se desliza sobre agua más caliente. Es esa bruma que ves sobre lagos, ríos o incluso sobre un jacuzzi en una mañana gélida. El agua caliente se evapora y entra en contacto con el aire frío justo encima. Ese aire, de inmediato, alcanza niveles altísimos de humedad y la mezcla repentina provoca una condensación instantánea. El resultado, volutas delicadas de nieve que se levantan y se retuercen como el vapor de una olla recién abierta. Es un espectáculo hermoso, etéreo, sutil y pasajero. Uno de los tipos más dramáticos es la niebla helada. Ocurre cuando la temperatura del aire está por debajo de cero, pero las gotitas de la niebla permanecen líquidas, agua superenfriada. Estas diminutas gotas pueden seguir en estado líquido incluso muy por debajo del punto de congelación.
espejo retrovisor o un cable telefónico se congelan al instante. Así se forma la rima, un tipo de hielo nuboso, blanquecino y opaco que puede transformar el paisaje en una fantasía invernal. A diferencia de la escarcha, que crece a partir del vapor de agua directamente, la rima se forma cuando gotas líquidas se congelan al tocar una superficie. Puede acumularse rápidamente y convertirse en un riesgo, sobre todo en carreteras o aviones. Pero al mismo tiempo, convierte objetos cotidianos en esculturas heladas, talladas por el viento y el frío. No toda niebla es igual. La neblina es casi lo mismo, pero más ligera. La diferencia está en la visibilidad. Si puedes ver más de 1 kilómetro, es neblina; si ves menos, es niebla. La neblina es más suave, casi una insinuación, pero nace del mismo proceso. Luego está la calima, que puede parecerse a la niebla desde lejos, pero no tiene nada que ver con gotas de agua. Está formada por partículas secas, polvo, humo o contaminación. La calima dispersa la luz de otra forma, creando un cielo apagado, desvaído. No humedece el ambiente como la niebla, pero sí puede afectar la visibilidad, el ánimo e incluso la respiración. La niebla también altera el sonido. En neblina densa, las ondas sonoras se dispersan de maneras extrañas. A veces los ruidos se amortiguan, otras parecen acercarse de golpe. Un tren puede sonar lejano un instante y sorprendentemente cercano al siguiente. Esa distorsión contribuye a la sensación misteriosa. La niebla no solo difumina lo que ves, también lo que oyes. Y, por supuesto, la niebla juega con la luz. Los faros del coche rebotan contra sus gotitas y regresan hacia ti, creando un resplandor que dificulta ver el camino. Por eso las luces antiniebla están colocadas más abajo, intentan iluminar por debajo de la capa más densa. La niebla también tiene peso cultural. Aparecen poemas, novelas de misterio, películas románticas y cuentos de terror. Puede ser acogedora o inquietante, nostálgica o ominosa. Es escenario, atmósfera y metáfora al mismo tiempo. La niebla invita a disminuir el ritmo, a escuchar más atentamente, a mirar con más cuidado. Pero bajo toda esa suavidad poética y pura ciencia, puntos de rocío, condensación, gradientes de temperatura y movimientos del aire. La niebla parece el clima más silencioso del mundo, pero lleva una vida interna sorprendentemente activa. La próxima vez que despiertes y la ciudad entera parezca envuelta en un susurro gris, sal un momento. Siente la humedad en tu piel. Observa cómo el aire respira alrededor de ti. Y recuerda, estás dentro de una nube. Una nube que decidió quedarse a ras de suelo, justo a tus pies. Es el clima más íntimo que existe, suspendido entre el agua y el aire, entre lo visible y lo imaginado. A veces el clima no llega con estruendos. No hay rayos ni nieve ni vientos frenéticos. Solo una lenta acumulación de calor. Grado a grado, el aire se vuelve pesado, denso e inmóvil. Y de pronto, todo parece haber pasado por un tostador. Bienvenido al mundo de las olas de calor y las sequías, donde el suelo se agrieta, las plantas se resecan y hasta la brisa parece cansada. Empecemos con las olas de calor, esas rachas prolongadas de temperaturas inusualmente altas. No son solo un par de días calurosos, son periodos sostenidos, al menos 3 días seguidos, con temperaturas muy por encima de lo normal para esa región y época del año. En algunos lugares duran una semana, en otros pueden alargarse 2 o más, especialmente cuando se asientan bajo sistemas estáticos de alta presión. Así que, ¿qué causa una ola de calor? En el corazón de la mayoría se encuentra un sistema de alta presión, a menudo llamado dorsal cuando lo ves en un mapa meteorológico. Este tipo de sistema actúa como una tapa gigantesca puesta sobre la atmósfera. Bajo un área de alta presión, el aire desciende y al descender, se calienta. Ese aire que cae también inhibe la formación de nubes, así que nada se interpone entre el sol y el suelo. Sin nubes que den sombra ni corrientes ascendentes que generen lluvia, la tierra comienza a tostarse lentamente. Día tras día, el calor se acumula. En algunos lugares, las olas de calor se intensifican por la propia geografía. Las ciudades, por ejemplo,
se transforman en auténticas islas de calor urbano. El hormigón, el asfalto y la actividad humana absorben calor durante el día y lo liberan muy despacio por la noche. El resultado, noches sofocantes en las que el aire parece no moverse, mientras que unos kilómetros más allá, en el campo, la temperatura disminuye con naturalidad. El suelo, la hierba y los árboles permiten que el calor escape con más facilidad. Los edificios, en cambio, lo guardan como si fuera un tesoro ardiente. La humedad también influye enormemente en cómo percibimos el calor. Cuando el aire está cargado de vapor de agua, tu cuerpo tiene más dificultades para refrescarse a través del sudor. El sudor se evapora y arrastra calor con él, pero si el aire ya está saturado, ese proceso se vuelve lento y la sensación térmica se dispara. Por eso existe el índice de calor, equivalente veraniego de la sensación térmica invernal. Un día a 95 grados Fahrenheit con una humedad del 55% puede sentirse como si fuesen 110. Ese es el tipo de calor que vuelve pegajoso el asfalto y te hace replantearte decisiones aparentemente inocentes, como llevar vaqueros. La exposición prolongada a temperaturas extremas no es solo incómoda, puede ser peligrosa. El agotamiento por calor y el golpe de calor son riesgos reales, especialmente para personas mayores, niños y quienes tienen problemas de salud previos. Mareos, confusión, náuseas, latidos acelerados. Durante una ola de calor severa, los servicios médicos suelen ver un aumento repentino en llamadas de emergencia y visitas a urgencias. Por eso los centros climatizados, los parques sombreados y hasta un simple ventilador pueden marcar una diferencia vital. Hablemos ahora de las sequías, la contraparte lenta y silenciosa de las olas de calor. Si las olas de calor gritan, las sequías susurran. No anuncian su llegada. Simplemente empiezan cuando la lluvia deja de aparecer. Una sequía es un periodo prolongado de lluvias por debajo de lo normal, lo que termina provocando escasez de agua. Puede durar semanas, meses o años. A veces surge lentamente, otras, se instala de golpe tras un invierno seco o una estación de lluvias que nunca llega. Los efectos dependen del lugar, pero su alcance es profundo. Ríos que se encogen, suelos que se agrietan, embalses que pierden profundidad y cultivos que se marchitan. En casos extremos, una sequía puede causar hambrunas, muerte masiva de bosques o desplazamientos humanos cuando una región deja de ser habitable. Existen distintos tipos de sequía. Meteorológica, cuando simplemente no llueve; agrícola, cuando el suelo no retiene suficiente humedad; hidrológica, cuando bajan los niveles en ríos, lagos y acuíferos; socioeconómica, cuando la falta de agua afecta a la economía y al día a día; restricciones, cosechas perdidas, precios que suben. Las causas pueden ser variadas, patrones atmosféricos como el Niño y la Niña, que alteran las lluvias de regiones enteras, sistemas persistentes de alta presión y el comportamiento de los océanos, y por supuesto, los cambios climáticos a largo plazo. Una atmósfera más caliente hace que el agua se evapore más rápido. Eso significa que los suelos, los lagos y la vegetación pierden humedad antes de que la lluvia pueda reponerla. A veces, cuando finalmente llueve, el suelo está tan seco y duro que el agua simplemente corre por la superficie, causando inundaciones repentinas sin aliviar la sequía. Las olas de calor y la sequía suelen reforzarse entre sí. Si el suelo está seco, hay menos evaporación; con menos evaporación, el aire se calienta más; con más calor, todo se seca todavía más. Es un círculo vicioso que puede dejar a una región atrapada en un calor seco que parece interminable. Aún así, ambas, olas de calor y sequías, forman parte natural del sistema climático de la Tierra. Han ocurrido durante millones de años, aunque en las últimas décadas su frecuencia e intensidad han aumentado en muchos lugares. Los científicos atribuyen parte de esta tendencia al cambio climático. Un planeta más cálido almacena más energía y favorece los extremos. Pero también estamos aprendiendo a adaptarnos. Las ciudades plantan más árboles y cubren tejados con vegetación. La agricultura apuesta por cultivos más resistentes y técnicas de riego más eficientes. La conservación del agua se está volviendo una práctica cotidiana. Incluso en la aridez existe belleza.
La tierra cuarteada dibuja patrones naturales, las hierbas secas se inclinan ante el viento, los árboles proyectan sombras austeras pero elegantes. Las puestas de sol se transforman en incendios de color cuando la atmósfera está cargada de calor y polvo. Y cuando por fin vuelve la lluvia, no es solo un cambio de tiempo, es un regreso a casa. Así que la próxima vez que todo esté quieto y el calor parezca pegado al aire, respira despacio. Estás presenciando la parte más silenciosa del clima. No la que truena, no la que relampaguea, sino la que transforma el paisaje con paciencia. El calor y la sequedad quizá no hagan tanto ruido como una tormenta, pero sus huellas son profundas, grabadas en el suelo, en la memoria y en la historia interminable de la atmósfera. El resultado es un anillo tenue y casi fantasmal que parece flotar alrededor del Sol como una corona celestial. Los halos pueden aparecer en cualquier estación, pero son especialmente frecuentes en tiempo frío, cuando las capas altas de la atmósfera están cargadas de diminutos cristales de hielo. Los parelios, más conocidos como parella o perros solares, son puntos brillantes que aparecen a ambos lados del Sol, a menudo dentro del nadie. Parecen pequeñas imitaciones del Sol, manchas luminosas que pueden ser sorprendentemente intensas cuando éste está bajo en el horizonte. Al igual que los halos, se originan por la interacción de la luz con cristales de hielo, pero solo aparecen cuando esos cristales están orientados de manera casi perfecta, como si fueran espejos flotando en el aire. Luego están los pilares de luz, columnas verticales que parecen dispararse hacia arriba desde el Sol o incluso desde farolas en noches frías. Surgen cuando cristales de hielo con forma de placa descienden suavemente y reflejan la luz en unas vertical. La escena parece sacada de una película de ciencia ficción, pero no hace falta ningún extraterrestre, solo un ambiente calmado y hielo en suspensión. Otra joya menos conocida es la gloria. A pesar de su nombre grandioso, es un fenómeno delicado sutil, una serie de brillos de colores, como un arcoíris diminuto, que aparece alrededor de la sombra de tu cabeza cuando se proyecta sobre una nube o un banco de niebla. Lo más habitual es verla desde un avión, cuando la sombra del propio avión queda rodeada de un halo irisado. El efecto se produce por luz solar retrodispersada por gotas muy pequeñas dentro de la nube. Muchos pilotos lo llaman la gloria del piloto. Emparentadas con la gloria están las coronas, que surgen cuando la luz se difracta alrededor de gotas individuales de agua. Esto produce pequeños anillos coloridos alrededor del Sol o la Luna. A diferencia de los halos, las coronas son compactas, cercanas a la fuente de luz, y suelen verse a través de nubes finas o bruma, con un brillo perlado muy característico. Y por supuesto, está una de las exhibiciones más teatrales del cielo, las rayos crepusculares, a veces llamados rayos de Dios. Son haces de luz que parecen irradiar desde el Sol durante el amanecer o el atardecer, cuando la luz se vuela entre montañas o nubes. Aunque los rayos parezcan abrirse en abanico, es solo perspectiva, igual que las vías del tren parecen juntarse en la distancia. El contraste entre luz y sombra, moldeado por partículas en el aire, crea una escena que parece casi divina. Pero aún nos queda un fenómeno más, reservado para momentos muy concretos del día, el destello verde. Este destello aparece justo antes del amanecer o justo después del atardecer, cuando el sol está prácticamente oculto bajo el horizonte. Durante 1 o 2 segundos, su borde superior puede tornarse verde. Es un efecto óptico causado por la atmósfera actuando como un prisma. La luz azul y verde se ocupa más que la roja, y en condiciones muy específicas, esa pequeña franja de luz verde queda visible. Parpadea y lo pierdes. Marineros, astrónomos y románticos lo han perseguido durante siglos. También existen los arcoíris lunares, o mongus, arcoíris creados no por el sol, sino por la luz de la luna. Son mucho más débiles, porque la luz lunar es tenue, y para verlos necesitas una combinación precisa, una luna llena o casi llena, lluvia o nieve frente a ti, y la luna baja en el cielo. A simple vista suelen verse blancos, pero con una buena cámara, sus colores pálidos emergen. Todos estos fenómenos son recordatorios de que la luz y la atmósfera están en diálogo constante. La mayoría de las veces no notamos el espectáculo, pero cuando las condiciones coinciden, el cielo se convierte en una galería de maravillas ópticas, unas discretas, otras intensas,
No necesitas un telescopio ni equipo especial para disfrutarlas. Solo hace falta un poco de curiosidad, mirar hacia arriba y a veces esperar ese momento fugaz en el que luz, agua y aire deciden pintar juntos. Ya sea un arcoíris tras la tormenta, un halo en torno al sol de invierno o una gloria flotando alrededor de tu sombra desde la orilla del radio. Cada uno es un susurro del cielo recordándonos que la naturaleza no solo habla con truenos y relámpagos. También se expresa en brillo, en reflejo, en color, doblándose suavemente a través del aire. El clima moldea el mundo, pero la luz lo pinta. Y a veces, cuando se alinean los elementos, la atmósfera deja de ser un sistema y se convierte en un museo. Estas murallas gigantescas de polvo se forman cuando las corrientes descendentes de aire frío de una tormenta golpean el suelo y levantan tierra y arena en enormes columnas. Pueden extenderse kilómetros, borrar el horizonte, ocultar el sol y envolver ciudades enteras como si alguien pasara una goma gigante por encima de ellas. En Australia ocurre algo similar. Regiones áridas pueden enviar nubes de polvo rojo que viajan cientos de kilómetros, tiñendo el cielo de tonos ocres. Y en el suroeste de Estados Unidos, estas tormentas de polvo son habituales a finales del verano, cuando la actividad tormentosa está en su punto álgido. Si dejamos los desiertos atrás y viajamos hacia latitudes altas, la historia cambia por completo. En el Ártico y la Antártida, el clima está gobernado por el hielo, por el viento y por ciclos extremos de luz. Los inviernos traen oscuridad casi permanente y temperaturas que muerden la piel, mientras que los veranos ofrecen días interminables y un deshielo que transforma el paisaje. Una de las características más definitorias del clima polar son los vientos catamáticos, masas de aire muy frío y denso que descienden desde las mesetas heladas. En la Antártida, pueden alcanzar fuerza de huracán, arrastrando nieve a ras del suelo y creando auténticos muros blancos donde la visibilidad se reduce a cero. A pesar del frío, estas regiones son técnicamente desiertos, reciben muy pocas precipitaciones. La mayoría de la nieve que vemos allí cayó hace miles de años y sencillamente nunca se ha derretido. Cuando nieva, suele hacerlo en forma de cristales minúsculos que descienden como polvo brillante, tan ligeros que casi pasan desapercibidos. Y ahora viajemos al extremo contrario, los trópicos, donde el clima es tan vibrante como la vegetación. Las zonas cercanas al Ecuador, la Amazonía, la cuenca del Congo, el sudeste asiático, albergan selvas tropicales, lugares donde llueve con regularidad casi todos los días del año. En estas regiones domina la lluvia colectiva, el sol calienta intensamente la superficie durante el día, el aire caliente asciende de forma explosiva, se condensa en nubes gigantes y, por la tarde, suelen estallar tormentas breves pero intensas. Son aguaceros que alimentan ecosistemas rebosantes de vida, con capas y capas de vegetación superpuestas y un zumbido constante de actividad. Un poco más lejos del Ecuador nos encontramos con la sabana, donde la lluvia es estacional. Largas épocas de sequía son seguidas por periodos húmedos que determinan completamente la vida del ecosistema. Un retraso o adelanto en la llegada de las lluvias puede alterar cadenas alimentarias enteras. Las islas, especialmente las del Pacífico, viven sus propios sistemas meteorológicos, vientos alisios, ciclones tropicales y corrientes oceánicas que moldean su clima. Aquí entra en escena uno de los patrones globales más influyentes, el fenómeno ENSO, que alterna entre el niño y la niña. Cuando ocurre el niño, las aguas cálidas del Pacífico se desplazan hacia el este, alterando las lluvias en Sudamérica, Australia, el sudeste asiático y partes de África. La niña, por el contrario, enfría esas aguas y desplaza los patrones de lluvia en la dirección opuesta. También los océanos, con sus corrientes enormes, modulan el clima global. El Gulf Stream, por ejemplo, transporta agua cálida hacia el norte y hace que regiones como el Reino Unido tengan inviernos mucho más suaves de lo que correspondería a su latitud. En el Pacífico, la corriente de Kuroshio actúa de manera similar, llevando calor hacia Japón. En zonas montañosas como los Andes, el Himalaya o las Rocosas, la altitud gobierna el clima. Cuando el aire asciende por una ladera se enfría y pierde humedad, generando lluvias o nevadas en el lado expuesto al viento. El aire que desciende por la ladera contraria se calienta y se seca.
Así se crean los llamados sombras de lluvia, lugares extremadamente áridos justo al otro lado de una cadena montañosa. Por eso el desierto de Atacama, al oeste de los Andes, es uno de los lugares más secos del planeta. En zonas costeras, el mar modera la temperatura, suavizando veranos e inviernos. En el interior, sin esa influencia marina, los cambios térmicos son mucho más radicales. Por eso Asia Central sufre veranos abrasadores y fríos invernales extremos, mientras que Noruega disfruta de inviernos sorprendentemente suaves para su latitud. Y, por encima de todo esto, están los microclimas. Un valle sombrío puede permanecer húmedo y fresco, mientras que una colina cercana se recalienta al sol. Un barrio lleno de rascacielos puede sentirse varios grados más cálido que un parque a unas manzanas de distancia. Incluso la ladera de una colina puede producir un vino distinto a la de la colina vecina. Cada región tiene su propio sello meteorológico, definido por una mezcla única de latitud, relieve, océanos y patrones atmosféricos. Pero, a pesar de tanta diversidad, las reglas fundamentales son siempre las mismas. El aire asciende cuando se calienta, el vapor se condensa cuando se enfría, la presión mueve el viento de un lado a otro. Desde el desierto más abrasador hasta la selva más húmeda, las leyes son constantes, aunque los resultados sean radicalmente distintos. Así que no importa dónde estés. Si ves relámpagos danzando sobre un cielo tropical, si esperas a que pase una tormenta de polvo en el desierto o si contemplas en silencio una noche polar, formarás parte de una misma historia global. Una historia narrada con viento y agua, luz y sombra. Para hablar del futuro, primero hay que entender el presente. Y en meteorología, eso significa saber con exactitud qué está ocurriendo en este instante, no solo en tu ciudad ni en tu país, sino en todo el planeta. El clima es una red inmensa y conectada. Una tormenta en Texas puede terminar influyendo en el tiempo de Nueva York o incluso alterar patrones atmosféricos sobre Europa días más tarde. Para dibujar este mapa vivo del cielo, usamos una cantidad sorprendente de herramientas repartidas por la Tierra y más allá. En superficie, miles de estaciones meteorológicas miden constantemente temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica y precipitaciones. Algunas funcionan solas, otras son revisadas por personal humano. Cada pocos minutos envían sus mediciones, que se combinan con las de otras estaciones para crear una imagen detallada de cómo respira la atmósfera en este momento. Más arriba, los globos meteorológicos, llamados radiosondas, se lanzan 2 veces al día desde distintas regiones del mundo. Llevan instrumentos diminutos que registran cómo cambia la temperatura, el viento y la humedad conforme ascienden. Pueden alcanzar los 20 kilómetros de altura antes de estallar, y su información es crucial para entender la estructura vertical del aire, si la atmósfera está estable, agitada o al borde de una tormenta. Pero el gran salto en la predicción del tiempo llegó con los satélites. Desde cientos o miles de kilómetros sobre nuestras cabezas, observan continuamente el planeta. Algunos, los geoestacionarios, vigilan siempre la misma zona, otros orbitan de polo a polo, produciendo un retrato global varias veces al día. Estos ojos en el cielo detectan nubes, temperaturas del océano, humedad atmosférica, incendios, nieve, tormentas tropicales. Gran parte de las imágenes animadas que ves en un parte meteorológico nacen de estos satélites. El radar hace el trabajo complementario desde tierra. Mientras los satélites miran desde arriba, el radar mira de lado. Envía pulsos de energía que rebotan en la lluvia o la nieve y vuelven al aparato. Con esto se calcula dónde cae la precipitación, cuánta es y hacia dónde se mueve. El radar Doppler da un paso más, puede detectar rotación dentro de una tormenta, una señal vital para anticipar tornados. Toda esta avalancha de información, miles de millones de datos cada día, entra en los modelos numéricos del tiempo. Simulaciones informáticas que intentan reproducir el comportamiento de la atmósfera siguiendo las leyes de la física. Dividen el planeta en una rejilla tridimensional y calculan cómo evoluciona cada celda segundo a segundo. Es un proceso tan complejo que requiere superordenadores inmensos. Modelos como el GFS estadounidense, el EQF europeo o el Met Office británico intentan descifrar el futuro cercano.
Ese abanico de futuros posibles permite saber qué escenarios son probables y cuáles son más dudosos. Cuando todos los modelos coinciden, la confianza es alta. Cuando se dispersan, significa que el clima está siendo juguetón. Pero la última palabra no la tiene la máquina. La tiene el meteorólogo. Los expertos interpretan las salidas, consideran peculiaridades locales, comparan patrones, revisan la experiencia de años y pulen lo que la computadora propone. Un modelo puede ignorar como un valle concreto canaliza el viento, o como cierto litoral favorece la formación de nieve. Ahí entra el criterio humano. Gracias a todo esto, las predicciones actuales son mucho mejores que hace unas décadas. Un pronóstico de 3 días hoy tiene la precisión que uno de un día tenía en los años 80. Los de 5 días suelen ser fiables, y los de 10 dan una idea razonable de la tendencia general, aunque no del detalle exacto. Para fenómenos rápidos y peligrosos, tormentas severas, tornados, lluvias intensas, existen predicciones ultracortas llamadas forecasting, que se actualizan constantemente usando radar, sensores locales y modelos de alta resolución. Son fundamentales para emitir avisos y alertas que salvan vidas. Cada vez se usan más los pronósticos probabilísticos. En vez de mañana llueve, es más honesto decir hay un 70% de probabilidad de lluvia. No es una garantía, sino una estimación basada en la información disponible. Este enfoque ayuda a las personas a tomar decisiones más inteligentes, desde llevar paraguas hasta posponer una excursión. En resumen, predecir el tiempo es mezclar ciencia dura, tecnología avanzada y un toque de intuición humana. Una conversación constante entre la Tierra, las máquinas y las mentes que intentan descifrarla. Predecir si mañana lloverá es solo la punta del iceberg. La información meteorológica sostiene silenciosamente una enorme parte de nuestra vida diaria. Los aviones dependen de ella para evitar turbulencias y planificar rutas seguras. Los barcos la usan para navegar mares tranquilos o esquivar tormentas. Los agricultores ajustan riegos y cosechas según lo que anuncian las nubes. Las compañías eléctricas preparan sus redes para olas de calor o erupciones de aire frío. Y los equipos de emergencia se organizan gracias a los avisos tempranos de huracanes, inundaciones o incendios forestales. El pronóstico del tiempo ya no es solo un servicio, es un pilar silencioso del mundo moderno. La meteorología, además, está viviendo una segunda revolución. A las herramientas tradicionales, satélites, radares, modelos numéricos, se unen ahora técnicas de inteligencia artificial. Estos sistemas analizan cantidades gigantescas de datos, detectan patrones apenas perceptibles y ayudan a afinar los modelos. No sustituyen la predicción clásica, pero se han convertido en una brújula adicional en el laboratorio del meteorólogo. Y luego estás tú. Hoy millones de personas contribuyen al mapa del tiempo sin darse cuenta. A través de aplicaciones móviles, estaciones domésticas o simples observaciones, la gente va reportando lluvia, cambios de viento o granizo. Estos pequeños aportes llenan huecos entre estaciones oficiales, completando una imagen mucho más precisa de lo que ocurre en superficie. Así que la próxima vez que tu móvil diga 22 grados, probabilidad de lluvia del 20%, recuerda lo que hay detrás. Globos ascendiendo a la estratosfera, satélites vigilando océanos enteros, superordenadores resolviendo ecuaciones imposibles, especialistas interpretando señales sutiles. Y quizá también alguien en su jardín viendo cómo una brisa inesperada mueve las hojas. Es un esfuerzo global, una enorme conversación entre cielo, máquinas y personas. No podemos controlar el tiempo, pero nunca habíamos sido tan buenos entendiéndolo. Pero comprender el tiempo día a día es solo una parte del relato. En los últimos 100 años, y especialmente en las últimas décadas, hemos empezado a notar algo más profundo. El propio clima está cambiando. Para seguir esta historia, primero hay que separar dos conceptos que a menudo se confunden. El tiempo es un estado de ánimo, cambia rápido, es local, efímero. Un chaparrón, una tarde de calor, una ráfaga de viento, el clima es la personalidad de un lugar, lo típico, lo habitual, lo que ocurre cuando juntamos miles de días durante décadas. El clima nunca
historia del planeta ha ido y venido entre eras glaciales y etapas cálidas, siguiendo ciclos naturales. Pero lo que estamos viendo ahora es distinto, el cambio es más rápido y está impulsado principalmente por actividades humanas. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media del planeta ha aumentado más de 1 grado centígrado, unos 2 grados Fahrenheit. Parece poco, pero para un sistema tan grande y delicado como la Tierra, es un salto enorme. El responsable principal es el aumento de los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Estos gases actúan como un abrigo alrededor del planeta. Sin ellos, la Tierra sería demasiado fría para la vida. Pero al quemar combustibles fósiles y talar bosques, hemos engrosado ese abrigo hasta el punto de atrapar demasiado calor. Y ese extra de energía altera todo lo demás. El calentamiento global no se siente solo en los veranos. Cambia patrones, intensifica extremos y reescribe los ritmos naturales. 1. Olas de calor más intensas y frecuentes. Lo que antes ocurría una vez cada varias décadas, ahora puede suceder cada pocos años. En muchas ciudades, las noches ya no refrescan como antes, retienen más calor, lo que aumenta el estrés térmico en personas, animales y cultivos. 2. Lluvias más extremas. El aire cálido puede contener más vapor de agua. Por cada grado Fahrenheit que sube la temperatura, la atmósfera puede guardar alrededor del 4% más de humedad. Resultado: cuando llueve, a menudo llueve con más fuerza. 3. Más sequías en zonas vulnerables. Aunque haya más vapor disponible, no se reparte igual. En muchas regiones, los periodos secos son más largos y las temperaturas más altas secan la tierra más deprisa. Ríos que se encogen, suelos agrietados, ecosistemas bajo presión. En lugares como el suroeste de Estados Unidos, el sur de Europa o partes de África, las sequías no solo son más frecuentes, son más duras, más largas, más insistentes. Este patrón, más extremos en ambas direcciones, es una de las marcas características del cambio climático. Las zonas húmedas tienden a volverse aún más húmedas, y las secas, todavía más áridas. El planeta no se está calentando simplemente, está reorganizando por completo sus ritmos. Las tormentas también están cambiando. Los océanos más cálidos aportan energía extra a los sistemas tropicales, y eso puede traducirse en huracanes, ciclones y tifones más intensos. Los datos muestran algo curioso: no necesariamente hay más tormentas que antes, pero sí más tormentas potentes, más categoría 4 y 5, capaces de transformar paisajes enteros. Además, estas tormentas almacenan más humedad. Cuando tocan tierra, descargan lluvias descomunales. Huracanes como Harvey en 2017 o Florence en 2018 dejaron cantidades de agua que parecían imposibles, inundando regiones enteras, incluso aquellas lejos del mar. Más al norte, el invierno también siente el cambio. Un planeta más cálido no significa un mundo sin nieve. Paradójicamente, en algunas regiones puede implicar más nieve, porque la atmósfera retiene más vapor. Pero la historia del invierno se está desplazando, las temporadas empiezan más tarde, terminan antes, y la capa de nieve que alimenta ríos y embalses se está reduciendo. El chorro polar, esa corriente rápida de viento en altura que guía los sistemas meteorológicos, también está alterándose. El Ártico se calienta más deprisa que el resto de la Tierra, un fenómeno llamado amplificación ártica. Al disminuir el contraste térmico entre los polos y el ecuador, la corriente en chorro se debilita y serpentea más. Un chorro más lento y ondulado implica algo crucial: los sistemas del tiempo pueden quedarse atascados. Una tormenta puede permanecer sobre la misma región durante días, una ola de calor puede asentarse sin moverse. Y esos bloqueos atmosféricos están detrás de fenómenos recientes tan extremos como inundaciones prolongadas o veranos abrasadores en Europa y Norteamérica. El aumento del nivel del mar, aunque no es clima en sí mismo, modifica profundamente cómo vivimos el tiempo. Desde finales del siglo XIX, los mares han subido unos 20 centímetros. Ese incremento hace que las marejadas y las inundaciones costeras sean más destructivas, llegando más lejos tierra adentro y afectando a más personas.
Los incendios forestales también están ligados al cambio climático, no por el fuego en sí, sino por las condiciones que lo permiten. Temperaturas más altas, suelos secos, nieve que se derrite antes, tormentas eléctricas más frecuentes. Cuando un incendio prende en un paisaje reseco y con vientos fuertes, avanza con una velocidad devastadora. California, Australia, Siberia, el mapa de incendios extremos se ha ampliado. Nada de esto significa que cada evento meteorológico extremo sea causado directamente por el cambio climático. El tiempo siempre será variable. Siempre habrá días fríos, lluvias suaves y estaciones tranquilas. Lo que los científicos pueden medir ahora es cómo el calentamiento aumenta la probabilidad o la intensidad de ciertos sucesos. Es el campo de la ciencia de atribución, que nos ayuda a ver cómo cambia el telón de fondo sobre el que actúa la atmósfera. ¿Qué podemos hacer? Primero, aceptar algo importante. No todo está decidido. Parte del calentamiento ya es inevitable debido a las emisiones pasadas, pero el rumbo exacto dependerá de lo que hagamos en las próximas décadas. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apostar por energías renovables, aumentar la eficiencia energética, proteger bosques, cambiar cómo usamos el suelo. Todo ello puede frenar el ritmo de cambio. La adaptación también es fundamental. Ciudades que rediseñan drenajes para soportar lluvias más intensas. Calles que recuperan árboles para combatir el calor. Edificios que se construyen pensando en tormentas más fuertes. Agricultores que prueban cultivos resistentes a la sequía. Comunidades costeras que levantan barreras o reubican infraestructuras. Y personas, como tú, aprendiendo a protegerse en olas de calor, a ahorrar agua, a reducir su huella de carbono. Las pequeñas decisiones, repetidas por millones de manos, son poderosas. Caminar en vez de conducir, apagar lo que no se usa, apoyar políticas que cuidan del planeta. Cada gesto cuenta, como gotas que acaban formando una tormenta. Porque el tiempo sigue siendo el tiempo, caprichoso, hermoso, impredecible en sus detalles. Pero el lienzo sobre el que pinta está cambiando. Los bordes se han movido, la historia se acelera, y somos tanto testigos como autores del periodo. La próxima vez que el cielo se oscurezca antes de lo esperado, o que el verano parezca no querer terminar, o que las lluvias lleguen con una fuerza inusual, recuerda esto. No estás viendo solo un episodio meteorológico, sino un capítulo de una historia de un planeta en transformación. Una historia escrita por el viento, por el agua, por nosotros. Y aún queda espacio para que decidamos cómo continuar. Entre susurros de viento, hemos descubierto solo una pequeña parte de cómo funciona este sistema hermoso, caótico y siempre en movimiento. El clima es mucho más que un simple telón de fondo. Es una conversación constante entre la tierra, el océano y el cielo. Un lenguaje hecho de temperatura, humedad y movimiento. Escrito en nubes y pronunciado en truenos. Da forma a los paisajes donde vivimos y a las vidas que llevamos. Trae cosechas y dificultades, mañanas tranquilas y tardes desatadas. Y a pesar de todos nuestros instrumentos, satélites y modelos, todavía encuentran una manera de sorprendernos. Mientras cierras los ojos esta noche, allí donde estés, la atmósfera sigue moviéndose. El viento fluye en silencio sobre las cimas de las montañas. Las gotas de lluvia se agrupan sobre las hojas. En algún lugar lejano, un copo de nieve está empezando a formarse. Hay algo reconfortante en saber que el cielo nunca duerme del todo. Solo se mueve, se moldea y continúa su danza mientras sube a nosotros. Y antes de despedirnos, déjame preguntarte de nuevo. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando? ¿Qué hora es allí? ¿Medianoche? ¿La mañana? ¿Una tarde tranquila con las cortinas corridas? Sea donde sea y sea cuando sea, gracias por estar aquí, por relajarte conmigo y por acompañarme en este viaje a través de la ciencia del clima. Si te ha resultado calmante, curioso o un poquito mágico, considera dejar un me gusta o suscribirte al Científico Somnoliento. Ayuda a que otros encuentren este espacio y significa mucho. Ahora, descansa.
Deja que tus pensamientos se deslicen como nubes. Y que tus sueños sean tan suaves como la niebla y tan luminosos como una mañana después de la lluvia.